Prepara tu espíritu porque hoy, a través de la palabra de Dios, una llave se activará en ti. Una llave que rompe las preocupaciones y abre caminos a la prosperidad inmediata. Hijo e hija de Dios, esto no es solo una oración, es un llamado del cielo. Algo está a punto de moverse en tu vida tan profunda, tan repentina, tan sobrenaturalmente, que el peso que sentías en el pecho comenzará a aliviarse incluso mientras escuchas este mensaje. Hay una atmósfera espiritual en este momento. Puede que no la veas, pero el cielo se inclina hacia ti. Dios se acerca a tu valle, toca tus pensamientos, calma tus miedos y prepara una respuesta que no llega gradualmente, sino repentinamente. Hoy, el salmo que proclamaremos no es solo un texto bíblico, es una puerta abierta, una espada espiritual que corta la raíz de la ansiedad, que destruye la carencia, que rompe cadenas invisibles y abre caminos de provisión donde antes solo había bloqueos. Si has estado cargando con preocupaciones sobre las finanzas, la familia, la salud o el futuro, si tu mente no ha encontrado descanso, si el peso ha sido tan grande que ni siquiera sabes por dónde empezar, entonces este mensaje es para ti. Porque hoy, a través de la palabra de Dios, sentirás en tu alma la victoria sobre el miedo, la victoria sobre la inquietud, la victoria sobre la esterilidad espiritual y financiera. Y como dice el Salmo 23, el pastor que nunca falla está a punto de guiarte a aguas tranquilas, a pastos de provisión, a senderos donde nada te faltará. El cielo te anuncia: este es el momento de tu victoria. Hijo e hija de Dios, escucha esto con corazón abierto. El Señor ya predijo el fin desde el principio. No empezó a cuidar de tu vida ayer, lo tenía todo planeado mucho antes de que nacieras. La palabra dice: mi boca declaró, revelé y luego actué. Esto significa que Dios nunca pronuncia palabras vacías. Toda promesa que Él hace ya está establecida en el cielo. ¿Y qué significa esto para ti hoy? Significa que cuando Dios declara sanidad, ninguna enfermedad puede decidir el resultado. Cuando Dios declara provisión, ninguna crisis financiera tiene la última palabra. Cuando Dios abre una puerta, ninguna obra malvada puede cerrarla. Los hombres prometen y fracasan. Dicen que harán algo y lo olvidan. Pero la palabra de Dios es firme como una roca, es segura, como el Salmo 23, que dice: nada me faltará. Ahora presta atención al punto más poderoso. Entonces de repente, actué y todo sucedió. ¡Aleluya! Esa palabra de repente es una invitación para que dejes de mirar al tiempo y comiences a mirar a Dios. Lo que has estado esperando, clamando, pidiendo y aferrado con fe puede manifestarse en un solo instante. Y cuando suceda, parecerá que vino de la nada. Pero no vino de la nada, vino de Dios. Quizás hayas estado esperando durante meses, quizás años, quizás décadas. Pero cuando Dios actúa de repente, la demora se evapora, la lucha termina y lo que parecía tan lejano llega ante tus ojos. Cuando Dios actúa, hace en segundos lo que a los hombres les tomaría toda una vida construir. Rompe sistemas, limitaciones e incluso leyes naturales. Por eso el Espíritu te dice: deja de preocuparte. Tú, de repente, está mucho más cerca de lo que imaginas. Esta palabra, de repente, significa que Dios actúa incluso cuando no ves señales. Puedes mirar tu cuenta bancaria y no ver ningún cambio, pero Dios puede proveer, como en el Salmo 112, donde está escrito: en la casa de los justos habrá riqueza y prosperidad. Puedes ver los exámenes médicos y ver las mismas noticias, pero Dios puede liberar sanidad que la ciencia no puede explicar. Puedes ver a tu hijo lejos de la fe, pero de repente el Espíritu Santo lo toca, lo convence, lo transforma. Piensa en Israel, atrapado ante el Mar Rojo, sin salida, sin puerta, sin solución. Pero de repente, Dios abrió lo imposible.
Piensa en Pentecostés, los discípulos orando, cansados, sin señales, hasta que de repente un viento fuerte llenó el lugar. Piensa en Pablo y Silas, golpeados, encarcelados, sangrando, y de repente las puertas se abrieron. Ahora deja que esto entre en tu espíritu. El mismo Dios de estos actos repentinos está a punto de actuar en tu vida. Isaías 48:3 revela un secreto espiritual. Primero Dios habla, luego actúa repentinamente, y entonces la palabra se cumple. Por eso el enemigo intenta llenar tu mente de preocupación, porque si te mantiene enfocado en el miedo, te desconecta del movimiento repentino de Dios. Pero escucha, si te aferras a la palabra, si te mantienes firme en el Salmo 1 como un árbol plantado junto a corrientes de agua, si declaras el Salmo 23 como escudo contra la necesidad, si crees en el Salmo 112 como promesa de provisión, entonces la acción repentina ocurrirá. Sí, esperar duele. Sí, la demora pone a prueba la fe. Sí, has pensado en rendirte, pero Dios te dice: lo anuncié antes, lo revelé. No te preocupes, actuaré repentinamente. La demora no es rechazo. La demora es solo una preparación para el milagro repentino que Dios está a punto de poner en tus manos. Y ahora, de acuerdo con el cielo, declaro sobre tu vida que ninguna preocupación te dominará más, que toda aflicción sea disuelta por el fuego de la presencia de Dios, que toda opresión mental sea quebrantada por el poder de la palabra que no regresa vacía, que cada noche de insomnio sea reemplazada por un profundo descanso, una paz abundante y sueños proféticos enviados por el Espíritu Santo. Declaro que ya no vivirás como alguien al borde del colapso, sino como alguien sostenido por el brazo fuerte del Todopoderoso. Declaro que tus pensamientos estarán gobernados por la esperanza, tu mente se llenará de luz y tu corazón se inundará con la certeza de que Dios ya está obrando tras bastidores. En el nombre de Jesús profetizo que todo lo que parecía bloqueado comenzará a fluir. Lo que estaba detenido comenzará a moverse. Lo que parecía muerto será restaurado. Lo que parecía imposible será una sorpresa divina. Porque cuando Dios actúa repentinamente, no solo cambia un escenario, sino que redefine un destino. Ahora, declara conmigo, proféticamente: Señor, creo que tu acción repentina ya ha comenzado. Creo que lo que has anunciado sobre mí no será frustrado. Creo que cada área de mi vida está siendo alineada por tu mano poderosa. Creo que nada ni nadie puede impedir el cumplimiento de tu promesa. Di también: rechazo la preocupación, rechazo el miedo, rechazo la duda, recibo paz, recibo fuerza, recibo el milagro repentino de Dios. Y continúa declarando, con fe viva: lo que Dios ha hablado de mí se cumplirá. Lo que Dios ha comenzado, lo completará. Lo que Dios ha prometido, lo cumplirá. Veré con mis propios ojos la acción repentina del Señor. Ahora, permite que esta oración se selle en lo más profundo de tu espíritu. Señor, te doy gracias porque tu palabra es lámpara, ancla, fortaleza y vida. Te doy gracias porque nada te sorprende ni te limita. Te doy gracias porque mientras oro, el Señor ya está moviendo piezas, abriendo caminos, derribando muros y dando respuestas. Padre, cubra a esta persona que ora conmigo ahora con el manto de la paz. Protege su mente, protege su corazón, protege su hogar, protege a su familia. Que el silencio del cielo se transforme en respuesta. Que la demora se transforme en aceleración. Que la espera se transforme en testimonio. Señor, manifiéstate de repente. Manifiéstate con gracia, con poder, con misericordia.
Manifiéstate de una manera tan gloriosa que todos a tu alrededor reconozcan que solo tú pudiste hacer algo tan grande y que esta vida esté marcada por un antes y un después. Antes, preocupación, duda, cansancio. Después, paz, confianza y milagros repentinos que glorifiquen tu nombre. En el nombre de Jesús, que así sea. Así lo pido, así lo creo, así lo declaro y así se cumplirá. Amén. Cuando hablamos de la rapidez de Dios, hablamos de algo que supera cualquier lógica humana. No es coincidencia, no es suerte, no es casualidad. La rapidez de Dios es cuando el cielo invade la tierra, cuando el Todopoderoso rompe el silencio y cambia escenarios que parecían inmutables. Es cuando su mano toca tu historia y transforma el luto en danza, las lágrimas en risa y la escasez en abundancia. Por eso los salmos nos muestran esta verdad con tanta claridad. El Salmo 23 dice, nada me faltará. El Salmo 112 declara que en la casa de los que temen al Señor hay riquezas y prosperidad. El Salmo 128 afirma que bienaventurado el que teme al Señor, y todo le irá bien. En estas promesas Dios no solo consuela, garantiza que su cuidado es mayor que el miedo, que su provisión rompe la ansiedad y que su presencia disipa todo espíritu de carencia. Cuando la intervención repentina de Dios ocurre, ninguna puerta permanece cerrada, ninguna deuda permanece como sentencia, ningún desánimo permanece como dueño de tu alma. La intervención repentina es tan fuerte que nadie puede detenerla. Por lo tanto, tu corazón necesita ser firme, tus labios llenos de gratitud y tu fe anclada en la palabra, porque cuando Dios decide actuar cambia en segundos lo que años de esfuerzo humano no pudieron cambiar. Mira a José, años de dolor, un pozo, prisión, olvido, pero de repente Dios lo levantó de las profundidades de la desesperación y lo colocó en lo alto del palacio. Un solo día redefinió una vida entera. Eso es lo que significa un cambio repentino. Eso es lo que dice el Salmo 1, el árbol plantado junto a corrientes de agua que incluso después de largas temporadas finalmente da fruto a su tiempo. Dios te dice que las demoras no fueron negaciones, sino preparativos. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada ¿hasta cuándo, Señor?, queda registrado en el cielo. Y ahora, como en el Salmo 144, el Señor extiende su mano desde lo alto para rescatarte y ensanchar tus caminos. Las oraciones que creías ignoradas, Dios las está devolviendo. Las batallas que creías perdidas, Él las está convirtiendo en victoria. Las puertas que parecían selladas, Él las abre como quien parte el mar. Tu cambio no será lento, no será discreto, será tan claro que incluso quienes dudaban reconocerán que solo Dios podía hacerlo. Y no desprecies el proceso. El silencio de Dios no significó abandono, significó gestación. Así como los dolores del parto preceden al nacimiento, tus lágrimas preceden a tu cosecha. El Salmo 126 dice, los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. La promesa que llevaste en oración está a punto de nacer y bendecirá no solo a ti, sino a generaciones enteras. Así como en el aposento alto en Hechos 2, donde un viento poderoso vino del cielo y los llenó a todos, así también la repentina intervención de Dios vendrá sobre ti. Él vendrá a fortalecer, restaurar y abrir caminos de prosperidad donde solo veías desierto. Y escucha, el enemigo intentó convencerte de que Dios te ha olvidado. Intentó infundir ansiedad, miedo, dificultades económicas y un sentimiento de abandono. Pero el Salmo 23 te asegura, el Señor es tu pastor. El pastor no abandona, el pastor no ignora. El pastor te guía a verdes pastos y aguas tranquilas. Levanta la cabeza, sacúdete el polvo, respira hondo. Alaba, incluso sin comprender, porque la repentina intervención de Dios no está lejos. Él ya ha comenzado a obrar a tu favor. Declara con fe, soy candidato para la repentina intervención de Dios. Mi espera no fue en vano, mis oraciones no fueron olvidadas, nada me faltará. La prosperidad del Señor me alcanza, y el milagro que necesito ya está en camino. Escucha esto con atención. La medianoche puede ser la hora más oscura, pero también es el momento en que Dios comienza a pasar página. Cuando todo parece silencioso, quieto, sin salida, es cuando el cielo se mueve. La medianoche representa ese momento en el que analizas tus propios esfuerzos y piensas, he hecho todo lo posible. Pero es precisamente en ese momento que la repentina intervención de Dios desciende como luz en la oscuridad. Como está escrito en el Salmo 112, en la oscuridad amanece la luz para los justos.
¿Qué significa esto? Que incluso en la fase más oscura nunca estás fuera del alcance de Dios. Nunca. Tu amanecer ya está en camino. El lugar que parecía cautiverio será el escenario de tu victoria. El entorno que parecía sofocarte será precisamente el lugar donde Dios mostrará su gloria. Y necesito decirte esto. Este mensaje no es para mañana, es para ahora. Dios está reavivando en ti la fuerza para creer de nuevo. Está restaurando el resplandor de la esperanza, insuflando vida a tu fe cansada. No dejes que el cansancio te robe las expectativas. No dejes que las viejas frustraciones silencien tu voz. Sigue declarando, sigue adorando, sigue creyendo. Porque tan cierto como que sale el sol y el Salmo 23 garantiza que el pastor te guiará incluso a través del valle, con la misma seguridad aparecerá la repentina intervención de Dios en tu vida. Verás sanidades repentinas que contradicen diagnósticos. Verás puertas financieras abrirse, deudas cancelarse, ideas surgir, oportunidades inesperadas encontrarte. Verás relaciones que parecían condenadas a restaurarse tan rápidamente que sabrás, esto solo puede ser Dios. Verás caminos que estaban cerrados abrirse de par en par ante ti, y cuando eso suceda no habrá duda de que la gloria será solo suya. Así que, donde estás ahora, levanta las manos y da gracias de antemano. Da gracias por la repentina intervención que ya está escrita en tu historia. Da gracias por las puertas que ya se han abierto en el mundo espiritual. Da gracias por las promesas que se están cumpliendo al escuchar este mensaje. La gratitud es la llave que abre lo sobrenatural. Quienes dan gracias de antemano ven milagros antes, pero no olvides que la repentina intervención de Dios no se trata solo de esta vida. Existe el fin repentino, la gran inmediatez, cuando Cristo regresará en un abrir y cerrar de ojos, y así como hoy esperan un milagro terrenal, también deben mantener la mirada fija en la esperanza eterna. Cada testimonio aquí es solo un ensayo de la gloria venidera. Por lo tanto, manténganse firmes, no se rindan, no permitan que el enemigo apague el gozo de su expectativa. El mismo Dios que prometió es el Dios que cumple. El mismo Dios que anunció es el Dios que actúa. Como dice Isaías 48:3, Él es el Dios que obra repentinamente. Deja que esta palabra entre en tu espíritu. Declárala sobre tu hogar, sobre tus facturas, sobre tus hijos, sobre tu salud, sobre tus planes, porque cuanto más escuchas la palabra, más crece tu fe. Y cuanto más crece la fe, más rápido se manifiesta el obrar de Dios. Alégrate, tu obrar repentino ya ha comenzado. El Dios que te protege es fiel y lo que prometió lo cumplirá. Él no te ignoró. Vio tus noches difíciles, tus preguntas silenciosas, tus lágrimas ocultas. Cada detalle de tu dolor quedó registrado en el cielo, y ahora el Dios Todopoderoso se levanta rápida, repentina e irresistiblemente para demostrar que siempre ha sido fiel. La sala de espera se está convirtiendo en una sala de partos. Lo que parecía un desierto comienza a florecer. La medianoche que intentaba sofocarte está siendo alejada por el amanecer. Lo que era imposible se está transformando en inevitable, porque el Dios de Isaías 48:3 ya lo ha decretado, y ningún poder en el universo puede deshacer lo que Él ha establecido. Alza la voz y declara: Señor, recibo lo que me pertenece de repente. Recibo sanidad repentina en mi cuerpo. Recibo progreso repentino en mis finanzas. Recibo restauración repentina en mis relaciones. Recibo respuestas repentinas a oraciones de larga data. Recibo alegría repentina donde había tristeza, luz repentina donde había oscuridad, paz repentina donde había tormento. Decláralo con fe, proclámalo sin dudar, porque cada palabra que sale de tu boca alinea tu espíritu con el poder del cielo. Y no temas la oposición que surgirá al entrar en esta nueva etapa. Todo faraón que se levante contra ti será ahogado por las mismas aguas que se abrirán para darte paso. Todo Goliat que intente intimidarte caerá ante el Dios que te sostiene. Todo muro de Jericó que parecía infranqueable caerá repentinamente mientras permanezcas en la fe. La magnitud de tu problema no asusta a la magnitud de tu Dios. Él es mayor, más fuerte, soberano. Así que entra en esta fase con valentía. Deja de repetir tu dolor y comienza a declarar tu alabanza. Deja de magnificar tus problemas y comienza a exaltar a tu Dios. Tus palabras llevan vida. Libera la victoria. Libera la esperanza. Libera la expectativa. Alinea tu lengua con el cielo. La venida repentina de Dios no está lejos. Está más cerca de lo que imaginas, más cerca de lo que crees. Incluso ahora las cadenas se están rompiendo.
Las puertas que una vez estuvieron cerradas se están abriendo. Viejas cargas están siendo removidas. Las aguas sanadoras fluyen. El favor divino te envuelve. Recíbelo con fe. Recíbelo con gratitud. Recíbelo con alegría. Porque el Dios que prometió es fiel para cumplir cada palabra. Mantén tus ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Él comenzó la buena obra, y Él mismo la completará. La intervención repentina de Dios no es un evento aislado, es un estilo de vida. Es vivir a la espera de intervenciones divinas, movimientos sobrenaturales y avances que solo el cielo puede explicar. Despierta cada día diciendo: Señor, hoy espero tu intervención repentina. Y observa que el cielo siempre responde a la expectativa de la fe. Aunque te sientas rodeado, aunque la demora te haya pesado el alma, recuerda que la demora no define el destino. La imposibilidad es solo el escenario donde Dios revela su gloria. Cuando actúa de repente, silencia toda voz de duda. Mira a David, olvidado por su familia, ignorado por sus hermanos, despreciado por su entorno. Pero Dios lo vio, de repente. Lo llamó por su nombre, lo sacó del campo y derramó aceite sobre su cabeza. El pastor olvidado se ha convertido en el elegido. Esa misma unción reposa sobre ti. Donde fuiste ignorado, Dios te exaltará. Donde fuiste rechazado, Dios te apartará. Donde se cerraron puertas, Él abrirá otras que nadie puede cerrar. No temas estar escondido. El escondite es la preparación para una revelación repentina. Así como la semilla permanece oculta antes de brotar de la tierra, tú también has estado escondido bajo la mano de Dios, siendo moldeado, sanado y fortalecido. Pero ahora ha llegado el momento de la manifestación. De repente, lo que estaba oculto será revelado. De repente el favor te encontrará. De repente serás colocado en posiciones que nunca imaginaste. Prepara tu corazón. Cuando Dios actúa, no da poco. Él desborda. Su bendición llega como un diluvio que rompe fronteras. Por lo tanto, amplía tus expectativas. Amplía tu tienda. Prepara espacio para más, porque lo que viene es más grande que el recipiente que posees. Recuerda a Job. Lo perdió todo y parecía el fin. Pero de repente, Dios restauró el doble. Eso es lo que Él hará por ti. Lo robado será devuelto. Lo que estaba roto será reconstruido. Lo que parecía muerto florecerá de nuevo. Mantente firme. La presión es señal de parto. La oscuridad es señal de amanecer. La batalla es señal de victoria inminente. Y cuando llegue, llegará de repente. Amado, incluso antes de que termines esta oración, algo en el mundo espiritual ya ha comenzado a moverse. Porque el cielo responde a la fe, no al miedo. A la adoración, no a la preocupación. A la gratitud, no a las quejas. Quizás aún no lo veas con tus ojos, pero en el espíritu las cadenas se rompen, las fortalezas caen y la atmósfera a tu alrededor está cambiando. El Dios de los Salmos, el Dios que declara: el Señor es mi pastor, nada me faltará, te acerca a una fase de abundancia que ninguna preocupación podrá impedir. De repente tu salud mejorará. De repente tus finanzas encontrarán caminos inesperados. De repente tu familia sentirá paz donde antes había tensión. De repente las oportunidades te saldrán al encuentro como ríos que desbordan las montañas. De repente la gracia divina hablará por ti en lugares donde tu nombre nunca ha sido mencionado. De repente puertas que han estado cerradas por generaciones se abrirán ante ti. Porque cuando Dios decide actuar, actúa como en el Salmo 126. Donde la gente dice que parecía un sueño. Imagina la alegría de Sara cuando, tras décadas de esperar, de repente sostuvo el milagro en sus brazos. El asombro de Pedro cuando el ángel entró en la prisión y de repente la oscuridad se convirtió en libertad. El impacto en la vida de Pablo cuando de repente se le cayeron las escalas de los ojos y su propósito fue revelado. Estas no son historias lejanas. Son recordatorios de que el Dios de los acontecimientos repentinos sigue vivo. Y si lo hizo por ellos, también lo hará por ti. Por lo tanto, mantente firme.
Niégate a ceder ante el temor financiero. Niégate a dejarte vencer por la demora. Niégate a ceder al desánimo. Mira al Dios del Salmo 144 que fortalece las manos para la batalla y prepara el camino para la victoria. Él declara, Él actúa, Él cumple. Tu testimonio ya está escrito en el cielo y pronto será visto en la tierra. Declaro ahora, la repentina presencia de Dios está invadiendo tu hogar, tu trabajo, tu salud, tus sueños y tu futuro. No terminarás esta etapa como la comenzaste. La restauración ya está en marcha. Estás pasando de la escasez a la provisión, de la ansiedad financiera a la confianza, de una puerta cerrada a una puerta abierta. Del miedo a la abundancia anunciada en el Salmo 112. En la casa de los justos hay riquezas y prosperidad. De repente, todo cambia. De repente el favor de Dios te alcanza. De repente se revelan caminos invisibles. Ahora abre tu boca y glorifícalo. Dale gracias por los milagros que ya han comenzado. Cuanto más alabes, más rápido llegará la provisión. Cuanto más le agradezcas, mayor será el avance espiritual. La atmósfera de fe atrae el movimiento repentino de Dios. Tu cambio repentino no solo está llegando, ya ha comenzado. El cambio está en camino. La respuesta ya se ha dado a conocer. Sigue creyendo, sigue declarando, sigue regocijándote. Porque el Dios que actúa de repente está actuando por ti, ahora mismo. Si eres padre o madre, sabes lo que se siente cuando tu hijo corre hacia ti, no porque quiera pedir algo, sino simplemente porque quiere estar cerca. Se arroja a tu regazo, te abraza, sonríe y tu corazón se derrite. No lo rechazas, no dices, estoy ocupado. Al contrario, esa cercanía es precisamente lo que más deseas. Esto es lo que Dios siente por ti. Por eso Jesús empezó diciendo, Padre nuestro. Para muchos, la palabra Padre evoca recuerdos difíciles. Quizá tu padre terrenal estuvo ausente, fue severo, distante. Quizá ni siquiera estuvo presente en tu vida. Por eso, cuando escuchas Padre, sientes dolor en lugar de consuelo. Pero Dios no es como los padres humanos. Él no falla, no abandona, no se da por vencido. Él es el Padre perfecto, todo lo que un padre debe ser. El enemigo intenta hacerte creer que Dios es distante, frío, difícil de alcanzar. Es una vieja mentira, porque si logra convencerte de eso, borrará de tu mente el poder de esta oración. Pero Jesús anuló esta mentira con solo 2 palabras, Padre nuestro, y dijo algo aún mayor, que estás en el cielo. Cuando rezas esto, declaras 2 verdades poderosas. Eres un niño. Esto no es religión, es relación. El cielo es tu lugar de origen. No le hablas a una fuerza distante, le hablas al Rey que te llama hijo. Por eso orar es diferente a desear o manifestar. No hablas al azar, conversas con alguien que te ama, te conoce y ya te ha preparado un camino. El camino prometido en los Salmos, donde el pastor provee, guía, protege y abre puertas imposibles. Cuando dices Padre, tu oración cambia. No vienes como un mendigo, vienes como heredero. Así vivió Jesús. Llamó a Dios Padre más de 100 veces. Antes de resucitar a Lázaro, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas. Eso es confianza, eso es intimidad. Eso es lo que Él quiere que experimentes. Cuando entiendas esto, tu oración nunca volverá a ser la misma. No hablarás con Dios esperando que te escuche. Orarás sabiendo que Él ya te escucha. Y luego Jesús continúa. Santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces repetimos esto sin entenderlo? Santificar significa reconocer como santo, separado, sagrado. En la Biblia, los nombres no son solo palabras, representan identidad, carácter y autoridad. El nombre de Dios es su esencia misma. Por eso cuando Moisés preguntó, ¿cuál es tu nombre? Dios respondió, Yo soy. Él es eterno, inmutable, absoluto. Cuando oramos, santificado sea tu nombre, no solo pronunciamos palabras hermosas, nos comprometemos a vivir de una manera que honre el nombre de Dios en nuestras vidas. No basta con pronunciarlo,
se trata de vivirlo. Si decimos que Él es santo, pero consideramos su presencia opcional, ¿honramos ese nombre? Si lo alabamos el domingo, pero lo olvidamos el lunes, ¿santificamos el nombre que llevamos? El mundo trivializa el nombre de Dios, pero nosotros, sus hijos, estamos llamados a vivir de otra manera, a demostrar que el nombre del Señor es poderoso, digno y verdadero. La próxima vez que digas, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, dilo conscientemente, con entrega, con reverencia, porque le perteneces y Él siempre, siempre te escucha. Porque cuando comprendes verdaderamente el peso de decir, santificado sea tu nombre, tu oración ya no es casual. Y si esa frase ya exige compromiso, lo que viene a continuación es aún más radical. Venga tu reino. A primera vista, parece una expresión hermosa, pero espiritualmente es un grito de guerra. Jesús nos enseñaba a pedir nada menos que un cambio total de gobierno, la invasión del reino de Dios en un mundo dominado por el caos, el engaño y la oscuridad. Hay dos reinos en guerra ahora mismo, el reino de Dios y el reino de este mundo. Y la pregunta es, ¿cuál estás alimentando? El reino de este mundo es fácil de ver. Está en la cultura que valora la fama, el poder y el ego. En el sistema que dice, haz lo que quieras, aunque destruya tu alma. Un lugar donde al mal se le llama bien y al bien se le ridiculiza. Pero el reino de Dios es lo opuesto. En él los pequeños son exaltados, los humildes son enaltecidos, el más grande es el que sirve, y el rey derrama su propia sangre para salvar al pueblo, no al revés. Cuando Jesús dijo, venga tu reino, no se refería a un cielo lejano, sino a un movimiento que comienza aquí y ahora. Sanó, liberó y restauró, no solo por compasión, sino para mostrar cómo el reino se manifiesta en la tierra y ahora nos llama a hacer lo mismo. Pero esta es la dura verdad. Mucha gente quiere las bendiciones del reino, pero no quiere que el rey gobierne. Quieren que Dios fortalezca sus planes, pero no que transforme sus corazones. Quieren la presencia de Jesús, pero quieren permanecer sentados en el trono. Jesús nunca nos enseñó a orar, Señor, bendice mi reino. Nos enseñó a clamar, venga tu reino. Esto requiere rendición, requiere alineación, requiere valentía. Porque en el momento en que oras esto con entendimiento, el infierno tiembla. Le estás pidiendo a Dios que tome territorios que el enemigo ha intentado dominar durante años. Le estás pidiendo luz en zonas donde hay oscuridad. Le estás pidiendo transformación donde antes había ruina. Y el mundo es prueba de lo que sucede cuando se rechaza el reino de Dios. Confusión, violencia, corrupción. Pero Jesús no dijo que esperáramos pasivamente el cielo. Dijo que clamáramos por él ahora. Así que pregúntate, ¿mi vida invita al reino de Dios o solo sostiene el mío? Porque cuando realmente entiendes lo que significa decir, venga tu reino, tu oración cambia, tu postura cambia y el mundo que te rodea también comienza a cambiar. Cuando oramos con sinceridad, hágase tu voluntad, ponemos la pluma en las manos de Dios y decimos, Señor, escribe mi historia como tu corazón lo desee. Y ahí es precisamente donde comienza la paz, en el momento en que dejas de luchar contra Dios y empiezas a descansar en Él. Por lo tanto, el desafío es simple, pero profundo. La próxima vez que ores, no repitas las palabras, siéntelas. Pregúntate, ¿confío lo suficiente en Dios como para entregarle mis planes antes de que comience el día? Porque si realmente queremos que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo, la primera tierra que Él necesita gobernar es nuestro corazón. Jesús también nos enseña algo poderoso cuando dice, danos hoy nuestro pan de cada día. No dijo este mes, este año, dijo hoy. No se trata solo de comida, se trata de confianza. Se trata de romper la ilusión de que podemos vivir solos. Y aquí es donde muchos tropiezan. Vivimos en un mundo obsesionado con el control, la planificación y la seguridad.
Pero Jesús nos llama a la dependencia diaria, a la ansiedad diaria. ¿Cuántas noches has perdido pensando en las facturas, el trabajo, el futuro? Esa sensación de opresión en el pecho, esa incertidumbre silenciosa, Jesús lo sabe todo. Y por eso nos llama a vivir un día a la vez. Recuerda a los israelitas en el desierto. Dios enviaba maná todos los días, pero solo para ese día. Si intentaban salvarlo, se pudriría. Era Dios diciendo, confía en mí de nuevo mañana. La verdad es que deseamos seguridad para los próximos 20 años, pero Jesús nos llama a confiar en las próximas 24 horas. Y cuando lo hacemos, experimentamos una libertad que el mundo no puede dar, porque la ansiedad pierde su poder al darnos cuenta de que estamos en manos de un Padre fiel. Y esto va más allá del dinero. ¿Cuántas veces intentamos abastecernos de paz para toda la semana y a mitad de camino ya estamos agotados? Jesús dice, ven a mí hoy, pide la fuerza de hoy, yo me encargaré del mañana. El mismo Dios que alimentó a Israel, sostuvo a Elías con cuervos y multiplicó los panes, es el Dios que cuida de ti ahora. Pero esta oración no solo habla de provisión, habla de sanidad interior cuando dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es fácil pedir perdón, es difícil concederlo. Y a menudo es esta falta de perdón la que obstaculiza nuestra vida espiritual. Es como una piedra en el corazón que sofoca la paz. Jesús dejó claro que quien recibe perdón debe aprender a perdonar. No porque la otra persona lo merezca, sino porque nosotros tampoco lo merecíamos. Y aún así Dios nos perdonó primero. Perdonar no es aprobar el error, no es abrir la puerta para que quien te lastimó te vuelva a lastimar. Perdonar es entregar el dolor a Dios y decir, no dejaré que esta herida me controle. Y cuando lo hacemos, el alma respira de nuevo, la paz regresa y finalmente el peso se nos quita de los hombros. Me niego a permitir que las acciones de los demás gobiernen mi corazón. Y aquí está lo más hermoso. Cuando perdonas, no solo liberas a la otra persona, sino a ti mismo. La ciencia confirma lo que Jesús ya sabía. Guardar rencor enferma, aumenta el estrés, debilita el cuerpo y agobia el alma. Pero quienes perdonan experimentan paz, claridad e incluso una vida emocional más sana. Por eso el perdón es fundamental en la oración que Jesús nos enseñó. Pero hay otra cara. A veces somos nosotros quienes necesitamos pedir perdón. Herimos, fallamos, decimos cosas sin pensar. Así como deseamos misericordia, también necesitamos tener la humildad de buscarla. Así que te pregunto, ¿a quién necesitas perdonar? ¿A un padre? ¿A un amigo? ¿A tu cónyuge? Quizás a ti mismo, o quizás eres tú quien necesita pedir perdón a alguien. Jesús deja claro que no se puede separar el ser perdonado del perdonar. Si queremos oraciones poderosas y un alma ligera, necesitamos romper las cadenas de la amargura. Así que, cuando digas esta parte de la oración, no la repitas mecánicamente. Deja que cada palabra penetre en ti, te sane y te forme. Si Dios pone un nombre en tu corazón, no huyas. Perdonar no es fácil, pero es liberador. Y cuando sueltas ese peso, te das cuenta de que no solo retenía a la otra persona, sino que te retenía a ti. Si el perdón nos libera del pasado, la siguiente parte de la oración nos prepara para el futuro. No nos dejes caer en la tentación. Mucha gente está confundida, pensando que Dios conduce al mal, pero Santiago 1:13 deja claro que Dios no tienta a nadie. Lo que Jesús nos enseña es la vigilancia espiritual. La tentación no es un tal vez, es una certeza. Todos la enfrentamos. Incluso Jesús la enfrentó. La tentación en sí no es pecado, pero ceder a ella sí lo es. Y por eso Jesús nos enseña a orar antes de que comience la guerra. La gente cae porque espera ser fuerte en el momento de la lucha, pero no se protege de antemano. Jesús nos muestra que el camino a la victoria es la prevención, no la improvisación. La tentación es estratégica. El enemigo conoce tus debilidades. Apunta donde duele. Es una guerra espiritual. Y muchos caminan al campo de batalla como si estuvieran desarmados. Mira a Pedro. Jesús le advirtió, Satanás ha pedido zarandearte. Pero Pedro confió en sí mismo y cayó. Ahora compara esto con José. Él no coqueteó con la tentación, huyó. Se alejó de la trampa antes de que lo tragara. Esa es la diferencia. Quienes permanecen en pie oraron antes, no después. Pidieron sabiduría, no solo fuerza. Y Dios promete en 1 Corintios 11:13 que siempre hay una salida. Siempre. Ninguna tentación es mayor que la fuerza que Él nos da. Pero necesitamos desear la salida. Entonces, ¿cómo vivimos esto? Primero, vigilancia. El enemigo acecha.
No puedes vivir distraído. Segundo, cuidado con las influencias. La tentación a menudo entra por los ojos, los oídos y las conversaciones. Tercero, corre hacia Dios. No basta con huir del pecado. Necesitas llenarte de algo más fuerte. Santiago 4:7 es claro. Primero nos sometemos a Dios, luego resistimos al diablo. La gran pregunta es, ¿estás simplemente reaccionando o estás orando antes de que comience la guerra? Porque Jesús nos dio esta parte por una razón. La batalla es real. Y si dices no nos dejes caer en la tentación, prepáranos. La siguiente frase es aún más profunda. Mas líbranos del mal. Esto no es solo protección, es un grito de guerra. Porque el mal no es un concepto abstracto, es real. Nos demos cuenta o no, vivimos una batalla a diario. Y por eso Jesús incluyó la liberación del mal en su oración. Si no hubiera peligro real, no nos pediría que clamáramos por liberación. Efesios 6:12 explica que nuestra lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales del mal. Es decir, muchas de las guerras que enfrentamos en nuestra mente, en nuestra familia y en nuestras emociones, no tienen un origen puramente humano, sino espiritual. Aún así, a menudo intentamos ganar estas batallas solos. Intentamos superar las adicciones con fuerza de voluntad, sanar las relaciones solo con lógica, superar la ansiedad pensando positivamente. Pero Jesús sabía que esto no es suficiente. La liberación no se logra con nuestra fuerza. Se recibe cuando clamamos a Dios. Mira a Pedro. Jesús le advirtió, Satanás ha aprendido a zarandearte, pero yo he orado por ti. Jesús no dijo, esfuérzate más, pero yo he orado. La victoria solo vendría por el poder de Dios. Pedro confió en sí mismo y cayó. Israel de pie ante el Mar Rojo escuchó, el Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Y Dios partió el mar. Así funciona la liberación. No proviene de nuestra capacidad, sino de la intervención divina. Esto aplica a todo. Adicción no es solo esfuerzo, es liberación. Ansiedad no es solo pensamiento positivo, es rescate espiritual. Ciclos de pecado no es solo disciplina, es Dios rompiendo cadenas. Por eso el enemigo intenta impedirnos orar, porque cuando clamamos, las cadenas se rompen, la oscuridad retrocede y las puertas se abren. El Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré. Es una promesa. ¿Cómo la vivimos? Primero, reconociendo que necesitamos el poder de Dios a diario. La liberación no es algo puntual, es una dependencia continua. Segundo, dejando de luchar solos. Jesús nos enseñó a pedir liberación porque las batallas espirituales se ganan en unidad. Tercero, confiando en que Dios ya está actuando, ya sea inmediata o gradualmente. Y entonces llegamos a la declaración final de la oración. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Esto no es solo un cierre, es una proclamación. Es decir, yo no controlo, pero tú controlas. Soy débil, pero tuya es la fuerza. Temo el futuro, pero tuya es la gloria eterna. Eso fue lo que hizo Josafat. Adoró antes de la victoria, y Dios luchó por él. Cuando terminamos nuestras oraciones así, no salimos derrotados, sino fortalecidos, porque recordamos a nuestras almas una verdad inmutable. Dios reina, el poder es suyo, la gloria es suya por siempre. Y finalmente, debemos recordar que la verdadera victoria no siempre se ve como esperamos. A veces Dios abre el camino de golpe, otras veces nos guía paso a paso moldeando nuestro carácter mientras nos eleva. Pero en todo, rápido o lento, Él sigue siendo Rey. Y cuando esta verdad entra en el corazón, algo cambia dentro de nosotros. Si de verdad creemos que el reino es suyo, ¿por qué vivir con miedo? Si de verdad confiamos en que el poder es suyo, ¿por qué dudar en avanzar? Si de verdad sabemos que la gloria es suya, ¿por qué dejar que las circunstancias nos derriben? Quien entiende esto comienza a caminar de manera diferente. Ante cada batalla, no llegas como alguien derrotado, sino como alguien que lleva a un Dios invencible. Y entonces, cuando el mundo dice que no hay salida, recuerdas que el trono de Dios nunca tiembla. Y cuando la oscuridad intente susurrar la derrota, declara, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos.
Por eso Jesús terminó la oración así, porque no es solo una frase bonita, es una proclamación profética. Es la última palabra sobre todo miedo, toda lucha, toda preocupación. Y en el próximo video aquí, en el canal Oración en el Día, seguiremos profundizando en esta misma verdad. Exploraremos cómo este mismo Dios que reina soberano rompe las cadenas de la preocupación, abre las puertas a la prosperidad y restaura lo que parecía perdido. Prepárate. El próximo video es una continuación directa de este tema y Dios te hablará profundamente al corazón.